Open up your eyes, look outside to see the view we've been missing. A pesar de haber vivido una de las guerras más cruentas de los últimos años, este país hoy se abre al turismo de todo el mundo. Es dueño de una cultura milenaria que ha dejado monumentos impresionantes en todo el país. Sus increíbles paisajes impresionan a viajeros de todo el planeta. Entre sus atractivos se encuentra una de las 7 maravillas de la naturaleza. En este país, el lujo tiene otro precio. Y aunque durante siglos ha sufrido numerosas guerras, su gente sigue siendo muy alegre y amable. ¡Bienvenidos a Vietnam! And when the day turns into night, take it all in, close your eyes, and just believe. We'll make it right for me and you. I know that we'll make it through. Ahora sí, mis chamos, después de 9 horas y media de vuelo, bienvenidos a Hanoi. Oigan, el primer choque cultural fue que cuando estábamos aterrizando, o sea, como 50 segundos antes de aterrizar, una persona literalmente se levantó de su asiento, se pasó a la zona de primera clase y se sentó en primera clase a ver el aterrizaje. Primera vez que me pasa. Recuerden que para venir a Vietnam tienen que solicitar una visa, que la pueden hacer vía online. Les dejaré la web donde la pueden solicitar en la descripción para que así vengan ya preparados, porque si no la tienen que hacer acá y es todo un trámite y es más complicado, además que creo que es más cara. A la salida del aeropuerto pueden tomar el bus 86 que los lleva directamente al centro de Hanoi. Tengan paciencia, pues el tráfico en Hanoi es terrorífico y el trayecto puede tomar más de 1 hora. Bueno, ya me bajé del autobús, el trayecto se hizo larguísimo, además que iba de pie. La ciudad es un caos y me empezó a llover ahora. Miren, mis chamos, este es el hotel donde me estoy quedando acá en Hanoi. Se llama Hanoi Golden Hotel y esta es mi habitación. Tiene un espacio espectacular, está en muy buen estado para ver. Por acá está el baño, que está muy bonito. Y nada, ahí les dejo el precio de la habitación. Van a alucinar con el precio. Hola, mis chamos, ya salimos a buscar algo para cenar. Y miren, conocí un amigo, Vincent. Hola, mis chamos, me trajeron a comer a un restaurante que se llama Dong Tin. Perdón de mi vietnamita, que es fatal, no sé pronunciarlo. Y nada, vamos a probar la comida vietnamita aquí. El olor es un poco bastante fuerte. Me dicen que se hace con pescado fermentado. A ver qué tal. Miren, estos son los puestitos de comida callejera. Los banquitos son así de chiquititos. Las noches de Hanoi son ajetreadas, inician muy temprano y la gente llena sus calles hasta bastante tarde, incluso en los días lluviosos. Oigan, esto está muy vivo acá y por estas calles le van a ofrecer de todo. Por ahí hay gente ofreciendo sexo literalmente y te muestran unas fotitos de las cosas que puedes hacer. Y nada, hay masajes de pies, frutas, comida, motos y motos por todos lados. Está bien interesante este sitio y muy animado. Muy buenos días, mis chamos. Me amaneció lloviendo en Hanoi, así que voy a intentar mostrarles todo lo que pueda acá de la ciudad, pero va a estar un poquito difícil. La ciudad de Hanoi me sorprendió con un día lluvioso fuera de temporada.
Aún así, pareciera que nada detiene a esta enorme ciudad, y desde primeras horas de la mañana se ve a sus habitantes llenando cada rincón de esta, conduciendo sus trabajos, comiendo sus calles y ofreciendo de todo en las aceras. Les cuento que Vietnam es uno de los pocos países de sudeste asiático donde van a encontrar pan al estilo occidental, porque fue durante mucho tiempo una colonia francesa. Vamos a ver qué tal está esto, porque es un sándwich relleno de carne con queso. Me encanta eso. Oigan, también aquí en Vietnam hay una cultura del café muy arraigada y curiosamente le colocan frutas a los cafés. Así que voy a probar uno que es muy tradicional de acá, que es este que tenemos acá, que es un café de coco helado, porque también lo pueden tomar tanto helado como caliente acá. Y se ve muy bueno, aunque no soy fan del café. Vamos a ver qué tal está. Vamos a probar el café. Buen provecho. Está bueno. Oye, está muy bueno, es como café con leche pero con coco. Y nada, una señora me trajo del frente mi pan. Es todo muy loco aquí. Y nada, vamos a probarlo a ver qué tal está. Ahora mi chamos, iba caminando hacia el lago y me encontré un templo que no es de los principales de la ciudad. Sin embargo, me pareció que estaba precioso y voy a verlo por dentro. Este es el templo de Chua Cao Dong y la verdad es que la parte de afuera ya se ve preciosa. Vamos a ver qué tal es por dentro. La pagoda de Cao Dong data de 1624 y es una de las más importantes del Old Quarter en Hanoi. Antiguamente era mucho más grande y hay escritos de sus orígenes en los que se cuenta que era tan hermosa como una escena de hadas. Fue construida y restaurada varias veces y su interior es un enorme conjunto de decoraciones doradas. Oigan, es un poco confuso cruzar aquí las calles porque nadie le presta atención a los pases peatonales, no hay semáforos ni nada. Y ahorita casi me mato. Bueno, ya es como la tercera vez que casi me mato y es el primer día del viaje. Y nada, hay que estar pendiente y hay que practicar el láncese nada más. Algo muy curioso de aquí del Old Quarter es que las casas son muy angostas y es que antes los impuestos los cobraban según el ancho de la fachada. Así que las casas son angostas pero son profundas. Miren, mis chamos, ahorita estoy en uno de los sitios más conocidos de la ciudad, que es el lago Hoa Tien, que es un ícono de Hanoi ante el mundo. Y este lago tiene una leyenda. Se dice que en el siglo XV el cielo le da una espada al emperador Ly Tai To para expulsar a los chinos de acá de Vietnam. Luego de esto, una tortuga gigante de oro salió del lago y recuperó la espada y la devolvió a sus dueños originales. Es por esto el nombre del lago, que significa el lago de la espada recuperada. Miren, mis chamos, ahorita estoy cruzando otro de los iconos de la ciudad, que es el puente Cao Te Huc, este puente rojo de estilo vietnamita, que es precioso para llegar a este templo que es de los más famosos de la ciudad, que es el templo Ngoc Sok, si no me equivoco, igual se lo dejo escrito por aquí. El templo en Ngoc Song se encuentra construido sobre la isla de Jade y data del año 1814, aunque su diseño está basado en el de un santuario mucho más antiguo. Se accede a él a través del famoso puente rojo de madera de la ciudad. Tanto para entrar al templo como para cruzar el puente se debe pagar entrada y está justo al ingreso del templo. El templo en Ngoc Song es el templo más visitado de acá de Hanoi. Está dedicado a un general que derrotó a los mongoles en el siglo XIII y al patrón de los médicos con un nombre que no me recuerdo, pero bueno, aquí es mi tierra. Los jardines del templo tienen terrazas llenas de increíbles bonsáis y de decoraciones de estilo chino, de donde proviene la religión que practica la mayoría de los vietnamitas, el taoísmo. You're not in this on your own.
Oigan, algo bien curioso del templo es que tienen dos enormes tortugas disecadas que están muy impresionantes. El interior del templo es bastante pequeño, como vi en la mayoría de los templos de Vietnam, pero la decoración estaba alucinante, con enormes columnas de madera decoradas con caracteres tradicionales chinos y pan de oro. Los tallados en la madera narran la leyenda de la tortuga del lago Hoa Quien, y las ofrendas llenan cada rincón de los preciosos altares. Oigan, el interior del templo está muy bonito, pero creo que donde se lleva todos los likes esto es en los jardines que tiene alrededor. Están preciosos y además están llenos de flores. Creo que desde Noruega no veía tantas flores en un jardín, que si no han visto mi video de Noruega, por aquí se los dejo. Oigan, cerca del templo en Gokson se encuentra este templo que se llama Den Ba Kieu. Mi pronunciación es fatal, vamos a ver qué tal está porque de fuera se ve que está bien bonito. El templo Ba Kieu fue construido durante el siglo XVII y tiene el estilo de las construcciones de la dinastía Nguyen. Aquí se venera a tres diosas, de las que la más importante es la princesa Liu Han, hija del emperador de Jade y considerada una de las 4 inmortales y la madre de todos los pueblos. Hanoi es una ciudad gigantesca. Con más de 8 millones de habitantes, la capital de Vietnam es también la segunda ciudad más poblada del país. Sin embargo, su alma, el Old Quarter, tiene el carácter de un pequeño pueblo, donde sus habitantes salen desde temprano a trabajar ataviados de sus sombreros tradicionales, el famoso Non Toi. Oigan, mis chamos, ahora voy a visitar la casa patrimonial, que es una de las pocas viviendas tradicionales que se pueden visitar acá en Hanoi. Es una casa de finales del siglo XIX y conserva el mobiliario original. Dicen que por acá vivió gente hasta el año 1999, luego fue restaurada y ahora todos podemos verla, porque está preciosa. Algo muy bonito es que aquí aún se conserva el altar ancestral de la casa y bueno, en cada casa vietnamita se escoge el mejor lugar de la casa para erigir un altar a los ancestros, porque según ellos, si tú olvidas tu pasado, también olvidas tus orígenes. Otra cosa bien curiosa de acá de Hanoi es que hay muchos pasajes angostitos que llevan a una especie de vecindades, porque así es en mi hotel. Y nada, tengan cuidado donde se meten porque a lo mejor se pierden y Google Maps a veces los manda a ir por allí. Oiga, de camino a otro templo me encontré con este sitio que es Dinh Kim Ngan, que es una casa comunal, aunque pareciera ser un templo. Les recomiendo que la visiten porque está muy bonito y se toman unos minutitos nada más en ver. Oigan, mis chamos, ahorita voy por la calle Ta Hien, que durante las noches está llena de bares y restaurantes y por eso la van a encontrar en Google Maps como Beer Street. Miren, mis chamos, ahora vamos a entrar a este edificio que está aquí detrás de mí, que es el mercado de Dong Xuan, que es el más importante de acá del centro de Hanoi. Vamos a ver porque dicen que está muy bueno dentro. Este primer pasillo es como todo para cositas para turistas. Venden muchos imancitos y cuestiones. La verdad es que están bastante baratos y aún puedes regatear. Ellos mismos como que te dicen que para regatear. Yo no iba a regatear porque el precio me pareció muy bueno de lo que compré. Igual la señora, bueno, te lo puedo hacer en descuento. Venga, más barato entonces. Ahora estoy entrando en la parte de las especies y la verdad es que el olor es súper fuerte aquí.
Oigan, por aquí hay una parte donde se supone que venden pescado que la verdad da hasta miedo porque hay una tortuguita que se ven preciosa y me imagino que son para comer. Y unos pescados espectaculares, gigantes, bueno, da un poco de miedo también, ¿ok? En las calles que rodean el mercado de Don Juan se instalan cientos de vendedores que ofrecen principalmente frutas y verduras de vivos colores, como la famosa fruta del dragón. Oigan, me echamos caminando, miren lo que me encontré. Esta puerta monumental que les dejo por acá el nombre porque tampoco lo puedo pronunciar. Está preciosa y muchas veces esta sirve de puerta de entrada al Old Quarter. Nada, vamos a ver si puedo llegar al museo de historia vietnamita porque está un poquito lejos y ya se me hizo tarde. Porque me echamos apurándome, pude llegar aquí al museo de historia vietnamita y tengo solamente 30 minutos para ver lo que se pueda y hay muchas cosas bien interesantes. El Museo Nacional de Historia Vietnamita se encuentra en un precioso edificio colonial de 1910. Resguarda objetos de diversas épocas que van desde la prehistoria vietnamita hasta la Revolución de Agosto de 1945. Entre los objetos más valiosos destacan los tambores de bronce Dong Son, con casi 3000 años de antigüedad, enormes estelas con inscripciones con caracteres chinos tradicionales, objetos cerámicos de diversas épocas y esculturas que incluyen una sorprendente imagen de Quan Am, la diosa de la misericordia, con 1000 ojos y brazos. Oigan, aquí se encuentra la ópera de acá de Hanoi. Es un edificio espectacular y está, miren, es uno de los cruces más concurridos de la ciudad, así que aquí igual pueden ver cómo fluye esta máquina que es Hanoi. El tráfico está horrible, me eché como 20 minutos nada más intentando cruzar la calle. Ahora voy tarde al teatro de marionetas. Y ahora sí, mis chamos, vamos a ver el espectáculo del teatro de las marionetas de agua. Oigan, mis chamos, ya estoy en el teatro esperando a que inicie el show. Y bueno, esto es en vietnamita. Existen audioguías que les explican todo, pero cuestan 5 euros. Si ustedes pueden pagarla, páguenla, pero la verdad es que yo no puedo. La tradición de las marionetas de agua nació en el siglo XI en el delta del río Rojo, muy cerca de Hanoi, y que es el segundo río más importante del país. La costumbre aparece en los arrozales de esta región al norte de Vietnam, donde los campesinos se entretenían haciendo representaciones con marionetas contando historias divertidas con el agua hasta la cintura. Posteriormente fue llevado a la gran ciudad, donde se representaba en teatros con bandas sonoras. El show narra, al ritmo de la música tradicional vietnamita, escenas de la vida cotidiana en las aldeas de Hanoi, la agricultura, el romance, la familia, así como leyendas y mitos vietnamitas. Oigan, mis chamos, ya salí del espectáculo y debo decirles que está increíble, vale muchísimo la pena. Aunque parezca una turistada, creo que es algo que hay que hacer en Hanoi. Esto fue apenas el primer día en Hanoi y mi primer día en Vietnam. Un espectacular comienzo para un viaje que cambiaría mi vida. Cuéntenme qué les pareció y nos vemos en la próxima parte de este viaje por este increíble país. Chao, mis chamos.